Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Sobre todo pensaba, digo, ya les tiro la primera pregunta mientras los recibo. Elisa Carrero decía, no, es una buena señal lo que pasó en el día de hoy. Buenas noches, bienvenidos Santiago Bulat y Esteban Domecq, ambos economistas. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? andan? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es esto de leer como una buena señal todo lo que pasó hoy, por ejemplo, con el tema de la flotación del dólar? Yo no sé si puede estar visto como una buena señal. Me parece que el mercado no respondió muy bien. El dólar en una primera instancia bajó, que uno podría entender que esa era una señal más de confianza, y después volvió a la suba. Creo que la tendencia todavía al alza está. Los dólares, lo que está pasando básicamente es que hay mucha demanda de los dólares y hay muy poca oferta. Si uno se pone a ver cómo están operando esas pantallas, es mucha demanda, muy poca oferta, y eso hace que el precio siga subiendo y la tendencia siga siendo alcista. Y además que el minorista empieza a tener también un volumen de operaciones bastante más fuerte. Esto quiere decir que nosotros, lo que no somos bancos y demás, estamos yendo a monedas que nos dan más seguridad quizás de lo que es el peso. Ya quienes habían, por ejemplo, invertido en tasa de interés desde un principio de la gestión hasta ahora, ya eso terminó siendo igual que lo que hubiera sido invertir en dólares, con lo cual esa confianza que había en el peso en algún momento se empezó a perder, y yo creo que meter a Caputo no es como la solución de los problemas. Ahora vamos a hablar de Caputo, pero quiero preguntarle a Esteban si como algunos suelen ver fantasmas detrás de cada una de las cosas que pasan, ¿se puede pensar que detrás del comportamiento de los mercados hoy en nuestro país, en estas circunstancias, puede haber algunos actores intentando que las cosas vayan hacia uno u otro lugar? No, eso está claro, pasa constantemente, sobre todo en este país, es un país donde tiene muchas disparidades en cuanto a opiniones políticas y económicas, sociales también. Claramente siempre hay un oficialismo y una oposición, y esa oposición tenés distintas miradas de muchos temas, y está claro que es un país bastante complejo para gobernar y para hacer política económica. En ese sentido, creo que lo que está atravesando Argentina en este momento sí puede ameritar un shock de confianza, pero eso se tiene que materializar. Está claro que el programa económico necesita cambios de fondo. Puntualmente esto va a requerir cambios en el equipo y cambios en la programación. Esto es parte de lo que se está gestando ya desde hace algunos días con los anuncios del tema del FMI y demás. Lo que va a suceder con el presidente del Banco Central no es ni más ni menos que una de las tantas cosas que tienen que suceder en estas 2 semanas para que esta manifestación de este cambio en este momento bastante complejo de la política económica, de este programa de normalización, pueda reenderezarse y reencauzarse hacia un sendero más de crecimiento, de certidumbre y demás. Claro. Frente a la cotización del dólar, ¿no? O sea, se hablaba de que el mercado debería encontrar cuál era el punto de equilibrio de la cotización. En una economía como la Argentina, con la situación que está atravesando la Argentina, ¿es un riesgo o es lo que corresponde hacer, dejar que el dólar flote libremente? Son estrategias que son discutibles. Creo que en el medio de una corrida cambiaria como la que estamos viviendo no es claro cuál es el mensaje ni hasta dónde puede ir y demás. No es lo que se hizo en algún momento, por ejemplo, no sé, 2014 o frente a la salida del cepo, que fue, bueno, devaluemos esto porque efectivamente este tipo de cambio no está funcionando, pero mantengamos un sendero claro. Ahora no está demasiado claro dónde tiene que terminar el tipo de cambio. Si uno lo viera por competitividad, estás levemente por encima de lo que fue la salida del cepo, con lo cual ahí ganaste nuevamente competitividad y estás cerrando un poco lo que es la cuenta corriente. O sea, ese tema de importar barato, o sea, con un dólar barato, ya lo estás empezando a sanear un poco porque el dólar subió. Pero no está claro cuál es el dólar, yo creo que el gobierno todavía no lo sabe, y es por eso que a veces la operatoria es decir, bueno, que el mercado empiece a definir a ver quién quiere vender esos dólares a determinado precio y quién quiere seguir comprando, y que determine el mercado cuál es caro o barato, y a partir de eso empezar a operar de nuevo. Yo creo que eso tiene bastantes consecuencias, pero obviamente es una decisión que está tomando el central. En un momento tenía una oferta clavada en 25 y sacar esa oferta es también una decisión. Claro, pero pensando también en el nivel de deuda que ha tomado Argentina en los últimos años, más allá de si es necesaria o no es necesaria, eso ya escapa a mi conocimiento, por algo están ustedes acá, si no es más riesgoso todavía dejar que el dólar siga subiendo a la velocidad que está subiendo cuando uno tiene que empezar a cancelar obligaciones cada trimestre, ¿no? Es un riesgo, digamos, en un esquema de flotación cambiaria, en un contexto de normalidad, digamos, opera la oferta y la demanda, como decía Santi, y en función de esa interacción, el mercado siempre va encontrando un equilibrio, que es un equilibrio razonable, que tiene volatilidad, porque es un tipo de cambio flotante. Puntualmente en Argentina, lo que está pasando en los últimos 2 meses, está operando un factor de desconfianza e incertidumbre muy importante, y creo que esto también es una expresión
de algunas confusiones o de unas malas instrumentaciones de política monetaria. Y tiene que ver un poco también con lo que le decía Santiago, donde uno no tiene claridad respecto a cómo va a operar este tipo de cambio flotante y cuál va a ser el rol del Banco Central en este esquema de flotación, y no determina cuándo va a salir a vender, cuándo va a comprar, opera en teoría ante dinamismos disruptivos del mercado. Ahí estás teniendo una señal muy errónea. Entonces, en este contexto, la variable expectativa a la hora de operar, tanto en la oferta como en la demanda, entra en cortocircuito. Y ahí es donde el tipo de cambio no encuentra precio tampoco. Ustedes hablaban, y lo mencionaste recién, de una cuestión relacionada con las expectativas, la credibilidad, lo mencionaron los dos, y fue uno de los argumentos de la renuncia de Federico Sturzenegger en su carta. Por lo menos en la carta pública habla de la pérdida de credibilidad. Nosotros ayer hablamos con Aldo Pignanelli, un ex Banco Central de la República Argentina. Los invito a que compartamos la opinión de otros expresidentes del Banco Central y que después nos cuenten cuál es la opinión que tienen sobre Caputo ocupando este rol. Caputo es una persona conocida en el mercado como muy hábil en el manejo de la estrategia de intervención y de la estrategia de la mesa de dinero. El presidente debe haber percibido de que el mercado en general le perdió confianza al Banco Central. Cuando el público no tiene confianza en el Banco Central, no tiene confianza en sus pasivos, no tiene confianza en el peso y por eso se va a otras monedas, se va a buscar algo que los proteja. Y ese es el capital del Banco Central. Ahora, si el Banco Central perdió confianza porque se lo vio como tartamudeando en la oscuridad, entonces algo te había que hacer. Si lo que había que hacer era cambiarlo al presidente, eso está por verse. Uno puede discutir si el tipo de cambio tiene que flotar libremente, administradamente, esto es cualquier cosa y está muy bien que se investigue, porque acá hubo muchos que hicieron un gran negocio. Hay que frenar esto, porque estamos en Argentina, esto no es hacer política cambiaria en un país no dolarizado. Si no le ponen un techo, si no de alguna manera intervienen, esto puede ser muy grave. Cuando el Banco Central interviene, tiene que mostrar que el mercado pierde. Si va a intervenir y el mercado sigue ganando, bueno, lamentablemente va a ocurrir esto que era crónica de una muerte anunciada. Lo importante es parar la pelota, lo importante es estabilizar el tipo de cambio y para esto el Banco Central lo que debe es mostrar todos los dólares disponibles, tanto en el mercado presente como en el mercado futuro, generar ventanillas de liquidez para que aquel que quiera llevarse los dólares pueda llevárselos. En definitiva, mostrar autoridad y contundencia para poder volver a traer tranquilidad a un mercado cambiario que ha estado convulsionado. Está claro que lo que leímos en la segunda parte de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional es un programa recesivo. Yo espero que esto se complemente con un programa de expansión económica. No veo que haya allí incentivos ni al consumo, ni a la inversión, ni al sector externo. Bueno, cada uno parece tener su receta y cada uno parece tener una mirada que no es del todo optimista, por ser suave en lo que digo. No sé si fueron los mejores banqueros centrales que tuvo la Argentina. Pero es bueno que lo digas. No, es bueno que lo digas también, porque obviamente son referentes y estuvieron ocupando ese cargo, pero también dejaron inflaciones altas, cepo cambiario, o sea, tampoco la situación es tan clara. O sea, eso es lo que digo, no es yo entro y lo resuelvo fácil, como tampoco lo va a lograr Caputo seguramente, la situación es complicada. Yo creo particularmente que el Banco Central entró con una idea que en otro país quizás o con un déficit menor podría haber funcionado bastante bien, que era esto de las LEVAX. O sea, fue un movimiento que fue funcionando muy bien y que se iba a ir licuando, iba a ir bajando de a poco ese stock grande que tenían a medida que la inflación fuera bajando. El tema es que cuando las expectativas de inflación volvían a subir y la tasa que tuviste que poner es mayor, la devaluación que te correspondía a esa tasa, o sea, para que no quedes en desbalance con eso, era cada vez mayor. Entonces, cuando vos ponías una tasa de 40, automáticamente el mercado te estaba pidiendo que devaluaras 40% en algún momento. Entonces era algo que iba a suceder. El esquema iba a funcionar muy bien y de hecho funcionó hasta diciembre con una inflación y expectativas de inflación hacia la baja y ese stock de LEVAX de a poco se iba reduciendo. Esta fue la idea que tenía el Banco Central, que tenía Sturzenegger. Por eso él decía, yo tengo LEVAX, pero por el otro lado también tengo las reservas. El tema es que cuando se te disparó las expectativas de inflación con un mercado que te dejó de creer, automáticamente tuviste que convalidar esa devaluación que te fue los precios y directamente tuvieron que decir la meta de 2018
Ya está. Olvídense, claro. Bueno, va en por otro función lado. de eso, ¿no? O sea, ayer fue que encima se conoció el nuevo nuevo índice número, sí, ayer. de inflación. Todavía no se había trasladado la cotización del dólar a los precios y todavía no había ocurrido la segunda corrida en un mes, con lo cual uno se pregunta si hay algún dejo de esperanza para el salario medio argentino o todavía falta... Yo no, Pregunta- no creo. Yo creo que el dólar alto te licúa los salarios. Esto es algo que sucede. O sea, la inflación mayorista ya dio 7%, la núcleo dio 2,7%, o sea, la que tiene fuera lo que son los regulados y estacionales. Y los regulados cayeron porque Vidal y Larreta Bajaron también bajaron los impuestos en el caso de las tarifas. Claro. Entonces, pero el traslado de los precios está y el poder adquisitivo es menor. Eso es una realidad. Y en cuanto al traslado de los precios, que es esto que planteaba Nico, digo, ¿qué se puede esperar de aquí hacia adelante, teniendo un semestre en el que el gobierno claramente esperaba una baja de la inflación, o sea, que no va a suceder por lo menos por un tiempo? Digo, ¿qué es lo que se puede esperar en esa materia en términos de precios? Mirá, hoy hay distintos escenarios y la verdad que hay mucha variabilidad en los escenarios. Y estamos puntualmente todavía transitando la zona de turbulencia financiera cambiaria, entonces es todavía imposible, digamos, dimensionar cuál va a ser esta nueva nominalidad que vamos a tener en materia económica, cuál va a ser este nuevo nivel de precios y cuál va a ser la velocidad a la que van a empezar a correr ahora todos los precios en la economía. En este sentido, puedes tener una inflación de 26, un escenario optimista, unas 28, 30 o puedes ir a 36. No lo podés saber por qué, porque estamos en junio transitando una segunda fase de corrección del tipo de cambio muy importante en medio de un cambio en el equipo monetario y hay que ver cómo la instrumentación de este nuevo acuerdo con el FMI, esta nueva política monetaria, impacta sobre estas variables nominales, tasa de interés, precios y dólar. Ni que hablar de los que financian sus viajes con tarjeta. No, claro. Eso es una buena pregunta. Yo se lo preguntaría a la gente que está en Rusia. Hoy hubo una manifestación importante de los hinchas argentinos en Rusia. Lo vamos a ver y lo charlamos porque es importante todo lo que está pasando alrededor del dólar, pero bueno, los muchachos ya están allá. A ver, ¿qué pasaba? Claro, ya estaban allá, los números los habían hecho acá y con un dólar en otro valor, ¿no? Otro valor. Digo, por ahí el viaje Hubo lo quienes- compraste en pesos, pero Claro, lo gastás hubo allá. personas que hemos leído que decían, bueno, esto también es fuga de divisas. ¿Cuánto impacta en fuga de divisas el turismo? Mucho. No, sí, mucho. impacta Son mucho. casi 10.000 millones de dólares al año. Wow. Es muchísimo. En turismo, digamos, en turismo. general. Sí. En Sí, el caso sí, sí. particular de Rusia debe haber... La balanza turística es la que más asociación tiene con el tipo de cambio. En la medida que se atrase más el tipo de cambio, explota la cuenta de turismo Claro, afuera. la gente De compra hecho, y se los va. argentinos es el país que más visitantes va a aportar a Rusia. Es una contradicción total. Locura Da eso, cuenta ¿no? del nivel de desequilibrio que tenemos en nuestra macroeconomía. Ahí tenés, creo que, tres cosas. Primero, cualquiera de nosotros que quiera comprar dólares, si el dólar sube, ¿cuántos dólares vas a comprar? ¿Más o menos? Vas a poder, efectivamente vas a comprar menos. Si querés importar algo de afuera, el dólar te subió, lo que vas a poder comprar de afuera va a ser menos. Si vos querés irte a viajar afuera, los pasajes, todo lo demás, todo lo que sea el costo allá, va a ser cada vez menos lo que vos puedas adquirir allá. O sea, todo se vuelve más caro afuera. Eso que se vuelva más caro afuera, para uno termina siendo terrible, digamos, porque puede ahorrar menos, puede comprar menos cosas, digamos, el poder adquisitivo que uno tiene termina siendo menor. Sí. Pero a nivel de cuentas, como decía Esteban, son 10.000 millones de dólares menos que tenés que empezar a ajustar. Una cuenta corriente que tuviste el año pasado, 8.500 millones de dólares. Entonces, te daba a entender que el tipo de cambio estaba quizás atrasado y que este ajuste del tipo de cambio te cierra un poco las cuentas. Lo que pasa es que uno, obviamente, se ve afectado. Ahora, uno lo piensa en esta dimensión, en la dimensión de aquellos que tienen la oportunidad de comprarse un viaje a Rusia, de ir, en la clase media que viaja, que tiene la posibilidad de comprar dólares. Cuando hablamos del aumento de la tarifa, de los dólares, y hablamos de este traslado a los precios, en el fondo de la historia y en el centro de la historia está la población de clase media, media baja, que tiene que tratar de acceder como pueda a la alimentación. Digo, en ese segmento, el impacto va a ser más grande entonces. Sí, sin lugar a dudas. Digamos, lo que mencionábamos antes, una de las mayores incógnitas de lo que va a suceder este año es con el tema del salario real, ¿no? Cómo el ingreso real, la parte de prestaciones y todo lo que es el salario real, cómo se va a ver impactado con esta carrera de precios, esta aceleración de la inflación que vamos a tener ahora, una inflación que casi se queda sin riendas este año, sin faro, sin meta,
con una política, digamos, de ingresos y de paritarias que estaba muy bien alineada a los objetivos del gobierno. Es como que habían dado el visto bueno, casi todas las paritarias cerrando en la zona de 15, más o menos algunos plus estaban en la zona de 18 o 20. Hoy con este ajuste que quieren replantear, con este nuevo incremento que quieren agregar, se irán a la zona de 25, 26, pero tal vez todavía siguen quedando muy lejos, y ahí es donde el salario real va a tener una caída tal vez significativa, que tampoco se puede permitir, porque socialmente no estamos preparados tampoco para eso, ¿no? Esa era la otra pregunta que quería hacerle. Si ya está perdido el año en metas de inflación, o sea, ¿qué tanto puede impactar que se liberen un poco las paritarias? Yo creo que es positivo. A mí me parece que, o sea, si vos ves el componente del PBI, el 70%, más del 70% es consumo. Entonces es bastante importante lo que suceda. Yo no creo que con una meta de inflación que ya no tiene un objetivo claro, las paritarias no tienen por qué quedar ancladas al 15%. Y podría ser también una señal del gobierno, ¿no?, para los trabajadores y demás, sobre todo en tiempos en los que se viene evaluando el hecho de llevar adelante una reforma laboral. Digo, que también va a ser materia de discusión ardua en el Congreso y con los sindicatos. Yo creo que la discusión va a ser cuál es la magnitud de la pérdida del salario real. Esa va a ser la discusión, si va a ser 1 punto, si van a ser 3 o si van a ser 7. Que va a perder sobre todo porque la carrera salarial desde las paritarias es muy despareja. Y vas a tener algunos gremios que sí se acerquen o incluso superen, pero después en la pirámide sí o sí la media te va a quedar por debajo. Básicamente estamos viendo un escenario muy similar a lo que fue el año 2014, el año 2016. Pensábamos que estábamos escapando de la trampa de los años pares. Los años pares, sí. Y de alguna manera, incluso cuando uno ve la depreciación que tuvo el tipo de cambio, que fue de la zona de 18 a 28, en realidad es la misma que fue de 9 a 16 en el 2016, o incluso casi la misma banda en tipo de cambio real que la que tuvimos con Kicillof en el 2014. Claro. Entonces, de alguna manera estamos viendo algo que ya conocemos. La pregunta ahora es que hay cambio en la programación y hay que ver si esto agudiza o cambia el sendero, y entonces tal vez es un año par light, de alguna manera. Me quedo pensando en esto que decís, ¿no? Es algo que ya conocemos. ¿Qué es lo que ocurre? Esa pregunta seguramente no tiene una respuesta aquí inmediata, pero digo, ¿qué es lo que ocurre con la Argentina? Es la sede. Que con problemas que ya conocemos vamos por soluciones que ya sabemos que no nos van a llevar por buen camino. Sí, es una buena pregunta. Yo tengo una. Dale. Te tenemos fe con la respuesta. Yo lo que creo puntualmente, Argentina tiene una demanda social incoherente. La política lo que hace es convalida esa incoherencia social constantemente, que queremos vivir siempre por encima de nuestras posibilidades. La política, ¿por qué lo puede hacer? Porque tiene instrumentos de la política económica, puntualmente desde el Banco Central, para crear riqueza ficticia a través de la emisión de dinero puntualmente, y a través de otras formas también. Los economistas, o la economía en definitiva, es víctima de esta contradicción que tenemos desde el plano social, y esta convalidación que es, digamos, tiene que ver con la indisciplina de nuestra política, de convalidar toda esta incoherencia. Por eso, por un lado, tenemos récord de visitantes argentinos en Rusia, y acá no podemos pagar las cuentas para pagar la luz, etcétera. Claro. Entonces, lo que tenemos para mí es una demanda social incoherente, validada políticamente, y la economía es esclava. Entonces, cuando la economía acumula cada tanto fases de desequilibrios tan importantes, como es el que estamos viendo desde hace 2 años, en realidad desde hace más, pero se ha agravado, se ha contenido el desequilibrio, pero no se ha corregido, en algún momento esa economía pide oxígeno. Ese oxígeno es o financiamiento, devaluación o ajuste, como lo quieran ver. Y ahí es donde constantemente agarramos y tropezamos nuevamente. Estamos cerrando, pero quiero preguntarle a Santiago respecto de lo que vendrá. Estamos en un fin de semana, un par de días de tranquilidad, por lo menos en cuanto a lo que tiene que ver con los mercados y demás. Digo, ¿qué se espera para la próxima semana? Luis Caputo debuta hoy. La verdad que no fue un día muy amable para él en su debut como presidente del Banco Central. Sí, yo tengo entendido que el FMI no va a permitir mucha intervención cambiaria, por lo menos por parte del Banco Central. Sí será quizás el Banco Nación el que intervenga y que pueda controlar un poco el tipo de cambio, pero no entiendo bien cuál va a ser el rol del Banco Central. Digo, el Banco Central hoy tiene reservas, puede accionar sobre el mercado, puede poner alguna barrera, pero evidentemente tiene que haber un cambio. Digo, cambiar el nombre te dura 2 días, 3 días de euforia o de cambio, o de esa... No sé, pero finalmente tenés que terminar cambiando de base y que el mercado vea que Argentina está cambiando en serio las cosas que tiene que hacer. Claro. De cualquier otra forma, si no, la demanda de dólares va a seguir, porque esto es irse a activo financiero. Esto es algo que está pasando en el mundo. El mundo se está yendo a
políticas que son más contractivas de lo que estaban siendo antes, que eran más laxas, están yendo hacia activos más seguros. Y Argentina hoy no es un lugar, no es un lugar seguro, es como los más riesgosos. Entonces, ¿por qué tendrías tu dinero en Argentina? ¿Y por qué el propio argentino también, con todo lo que ha vivido, de procesos inflacionarios y demás, se quedaría en la moneda? Entonces, tenés que volver a recuperar esa confianza, que no es fácil. ¿Puedo contar una cosita más? Digamos, hay que entenderlo desde la política monetaria para ver qué puede suceder con el dólar, pero en realidad qué va a suceder con los precios, con la inflación y demás. Hay fundamentals de la economía, que es este desequilibrio que está muy mal, digamos, fiscal, externo, que mencionaba Santiago y demás. Hay instrumentación de la política monetaria, que es lo que de alguna manera entró en cortocircuito en los últimos 5 meses a partir del 28 de diciembre y se agudizó muchísimo en los últimos 2 meses. Y después tenés el tercer factor, que es el de las expectativas, el de la confianza, en lo que es el mercado monetario, que tiene su principal cara, el dólar. Claro. Hoy lo que estamos viendo, lo que contaba Santiago, es estamos cambiando el punto número 3, la credibilidad a través de un cambio de equipo, y lo que se está intentando hacer es, a través del fondo, y obviamente convalidado por la política económica integral, que en teoría quieren proponer ahora, es un cambio en la instrumentación. Lo fundamental, el diagnóstico es conocido por todos. Claro. La pregunta es, bueno, si se va a solucionar y en qué velocidad, y si esta instrumentación va a funcionar. Esto lo tenías que hacer, pero no es suficiente. Habrá que ver en las próximas 2 semanas puntualmente, cuando arriben los fondos del FMI, cuando se cierre el acuerdo, detalles de cómo se desactiva una LEVAC, cómo se reinstala un programa de meta inflación, si es con tasa de interés, si es con control de agregados, qué va a pasar con la inflación, etcétera, etcétera. Gracias, chicos, por haber venido. Un Muchas gracias placer por la haberlos invitación. tenido aquí.